La cuenta regresiva contra Alejandro Moreno ya entró en su fase más peligrosa, pero la historia real no empieza con él. Empieza con Claudia Sheinbaum, porque lo que hoy sacude a la élite priista no parece un episodio aislado, ni un simple ajuste de cuentas entre facciones. Lo que estamos viendo es algo mucho más calculado, una demostración de poder desde la presidencia, una operación política que combina tiempo, presión institucional y asfixia financiera para colocar a un adversario en el punto exacto de ruptura. El dato más explosivo es este: mientras en la Cámara de Diputados ya está listo el dictamen para retirarle el fuero a Alejandro Moreno, con plazo límite para votarse antes del 30 de abril de 2026. En paralelo, se activa una ofensiva que golpea directamente su estructura patrimonial. Y ahí aparece la primera gran pregunta de este caso. ¿Claudia Sheinbaum está dejando que la justicia siga su curso o está conduciendo una estrategia para convertir un expediente penal en una señal política nacional? Eso es lo que vuelve esta historia tan delicada. Porque si la presidenta solo buscara un efecto mediático, bastaría con el discurso. Pero aquí hay algo distinto. Hay sincronización, hay ritmo, hay una secuencia de movimientos que sugiere método. Primero, el Frente Legislativo acerca el momento del desafuero. Después, el Frente Ejecutivo comienza a apretar donde más duele los recursos, los activos, la capacidad de maniobra. No se trata solo de acusar, se trata de reducir el margen de reacción del adversario antes del golpe final. Y en política, eso no es improvisación, eso es diseño. Sheinbaum entiende algo fundamental en México. El poder no cae únicamente cuando pierde respaldo público. Cae cuando pierde protección institucional y músculo financiero al mismo tiempo. Por eso este caso no puede leerse solo como una investigación contra un dirigente del PRI. Debe leerse como una prueba del modelo de poder que Claudia Sheinbaum quiere imponer en el arranque de su presidencia. Un modelo donde el mensaje es brutalmente claro: el fuero ya no garantiza refugio, el partido ya no garantiza lealtad, y la riqueza acumulada bajo sospecha tampoco garantiza supervivencia. Pero si esa es la jugada, entonces el caso Moreno es apenas la superficie. Lo verdaderamente importante está detrás. ¿Qué busca Sheinbaum al abrir esta batalla? ¿Por qué lo hace ahora? ¿Y qué fuerzas se están reacomodando alrededor de este choque? Y para entenderlo, hay que mirar el mapa completo del poder. Para entender por qué Claudia Sheinbaum ha permitido o impulsado que esta operación avance con tal precisión, hay que mirar el contexto de poder en el que toma esta decisión. Porque este no es un movimiento aislado contra un político específico. Es una jugada dentro de una reconfiguración mucho más amplia del sistema político mexicano. Sheinbaum llega al poder con una ventaja que pocos presidentes han tenido en décadas: control simultáneo sobre el Ejecutivo, influencia determinante en el Legislativo y una narrativa pública que legitima la lucha contra la corrupción como mandato popular. Pero esa misma ventaja encierra un riesgo, porque cuando el poder se concentra, cada decisión deja de ser administrativa y se convierte en estructural. Y eso es exactamente lo que está ocurriendo aquí. El caso de Alejandro Moreno no aparece de la nada. Se construye sobre años de investigaciones en Campeche, sobre denuncias acumuladas, sobre un expediente que ya existía. Pero lo que cambia ahora no es la información, es el momento político en el que esa información se activa. Y ese timing no es casual. Claudia Sheinbaum entiende que los primeros meses de gobierno definen el tono de toda la administración. Es el momento en que se establecen las reglas reales del juego, no las que se dicen, sino las que se ejecutan. Y en ese sentido, este caso funciona como un mensaje dirigido a múltiples audiencias al mismo tiempo. Primero, hacia adentro del sistema político. Gobernadores, legisladores, operadores partidistas, todos observan, todos evalúan, todos se preguntan hasta dónde llegará esta nueva lógica. Y el mensaje que reciben es inquietante: el blindaje tradicional puede ya no ser suficiente. Segundo, hacia la oposición, especialmente hacia un PRI debilitado, fracturado y con liderazgos cuestionados.
Golpear a su dirigente nacional en este momento no solo tiene implicaciones judiciales, tiene consecuencias estratégicas. Desestabiliza su estructura, acelera sus divisiones internas y reduce su capacidad de reorganización frente al nuevo gobierno. Y tercero, hacia la opinión pública. Sheinbaum necesita consolidar legitimidad no solo como continuidad de un proyecto político, sino como líder con capacidad propia de decisión. Y pocos instrumentos generan tanto impacto como un caso de alto perfil vinculado a corrupción. Pero aquí es donde el tablero se vuelve más complejo, porque el PRI no es solo un partido en crisis, es también una red histórica de poder, con vínculos en múltiples niveles del Estado, con operadores experimentados y con capacidad de adaptación, y eso significa que cualquier intento de desmantelar a uno de sus líderes puede generar reacciones impredecibles. De hecho, las primeras señales ya están ahí. El aislamiento de Alejandro Moreno dentro de su propio partido no es un accidente. Es parte del cálculo de supervivencia de las élites priistas. Figuras históricas comienzan a tomar distancia. Algunos lo critican abiertamente. Otros guardan silencio. Pero el mensaje es el mismo, el costo de defenderlo puede ser demasiado alto. Y eso juega directamente a favor de la estrategia de Sheinbaum. Porque una de las claves de esta operación no es solo la presión institucional, es la fragmentación del adversario. Un líder aislado es más vulnerable. Un partido dividido es menos capaz de responder. Y una estructura financiera debilitada es incapaz de sostener resistencia prolongada. Pero hay un elemento adicional que no se puede ignorar: la dimensión internacional. México ha cargado durante años con la percepción de ser un país donde la corrupción rara vez se castiga en las altas esferas. Cambiar esa narrativa no es solo un asunto de reputación, es un asunto económico, de inversión, de confianza global. Y Sheinbaum lo sabe. Por eso, este caso también funciona como vitrina, como señal hacia el exterior de que el Estado mexicano está dispuesto a actuar incluso contra figuras de alto nivel. La pregunta es si esa señal será vista como fortalecimiento institucional o como uso político de la justicia. Y ahí es donde el equilibrio se vuelve frágil, porque cuanto más avanza esta operación, más se reduce el margen de error. Si el proceso se percibe como legítimo, Sheinbaum consolida poder. Si se percibe como persecución, abre un frente de conflicto que puede escalar rápidamente. Y ese punto de inflexión está cada vez más cerca. La presión ya no es silenciosa, ahora es visible y empieza a romper el equilibrio. Porque mientras el proceso de desafuero avanza en la Cámara de Diputados, algo cambia en el comportamiento de los actores políticos. Las reacciones dejan de ser cautelosas y se vuelven defensivas. El sistema empieza a moverse. Alejandro Moreno ya no actúa como un líder con control, actúa como alguien que está perdiendo terreno. Y eso se nota en sus decisiones. Porque en lugar de construir una defensa sólida basada en legitimidad política, opta por movimientos que revelan urgencia. Su intento de reorganizar apoyos, sus alianzas cuestionadas, incluso el nombramiento de figuras polémicas dentro de su estructura, todo apunta a lo mismo: contener el golpe. Pero aquí aparece el primer quiebre importante. Dentro del propio PRI, las lealtades empiezan a fracturarse. No es un colapso inmediato, pero sí un deslizamiento constante. Figuras históricas toman distancia. Algunas críticas son directas. Otras se esconden detrás del silencio. Y en política, el silencio también es posicionamiento. Esto cambia el cálculo de Claudia Sheinbaum. Porque una cosa es enfrentar a un adversario cohesionado y otra muy distinta es enfrentar a un adversario que se está desmoronando desde dentro. En ese escenario, la presión externa no necesita ser tan agresiva. Basta con mantener el ritmo y dejar que el sistema termine de hacer el trabajo. Pero el conflicto no se limita al PRI. Otros sectores comienzan a observar con inquietud. Legisladores de oposición, líderes regionales,
Incluso algunos actores dentro del propio bloque oficialista empiezan a preguntarse hasta dónde llegará esta dinámica, porque si hoy el objetivo es Moreno, mañana podría ser otro. Y esa duda introduce tensión. Sheinbaum, sin embargo, no retrocede, mantiene la línea. Y eso es clave, porque en este punto, cualquier señal de duda debilitaría toda la operación. La consistencia del mensaje es lo que sostiene la estrategia. Mientras tanto, el frente legal sigue avanzando. Los 5 cargos que pesan sobre Alejandro Moreno no son menores. Peculado, usurpación de funciones, abuso de autoridad, uso ilícito de atribuciones y ejercicio indebido del servicio público. No son acusaciones simbólicas. Son delitos que, en conjunto, construyen una narrativa de saqueo sistemático. Y esa narrativa tiene un efecto político inmediato. No solo desgasta la imagen del acusado, también legitima la acción del Estado, porque cuanto más detalladas son las acusaciones, más difícil resulta defenderlas en el terreno público. El debate deja de ser político y empieza a volverse judicial. Pero aquí entra un elemento decisivo: el tiempo. El plazo del 30 de abril no es solo una fecha administrativa, es una cuenta regresiva política. Cada día que pasa reduce el margen de maniobra de Moreno. Cada día aumenta la presión mediática. Cada día refuerza la sensación de inevitabilidad. Y esa sensación es peligrosa, porque cuando un actor político percibe que ya no tiene salida institucional, puede optar por rutas inesperadas, desde la confrontación abierta hasta intentos de desestabilización, y eso es exactamente lo que Sheinbaum debe anticipar. Por eso, la estrategia no se detiene. El Frente Ejecutivo sigue activo, las acciones sobre bienes, las medidas económicas, la presión indirecta, todo continúa. No hay pausas. No hay señales de negociación. Solo avance. Y eso redefine el conflicto. Ya no es solo un proceso contra un individuo. Es un choque entre 2 lógicas de poder, una que intenta sobrevivir y otra que intenta imponer nuevas reglas. La pregunta ahora no es si habrá desenlace. La pregunta es cómo será ese desenlace y quién más quedará atrapado en él. Si hay algo que define la manera en que Claudia Sheinbaum está manejando este caso, es la precisión. Nada parece improvisado, nada parece accidental, y cuando se observan los movimientos en conjunto, lo que emerge no es una reacción, es un diseño estratégico. La clave está en entender la lógica de la pinza. Por un lado, el frente legal avanza con apariencia institucional, procedimientos, dictámenes, tiempos legislativos, todo dentro del marco formal, todo con la narrativa de ilegalidad. Este frente es el que otorga legitimidad, el que permite que la operación no sea percibida al menos en la superficie como una persecución política, pero ese frente por sí solo sería lento. Y Sheinbaum no está jugando a largo plazo sin presión inmediata. Ahí entra el segundo componente, el frente ejecutivo. La expropiación de bienes no es solo una medida administrativa, es una intervención directa en la capacidad operativa de Alejandro Moreno. Es un mensaje claro: no se va a esperar a que el proceso judicial concluya para empezar a desmantelar la estructura de poder que lo rodea. Y aquí aparece la verdadera intención estratégica. No se trata únicamente de castigar un delito, se trata de neutralizar a un actor político antes de que pueda reorganizarse, porque en el sistema político mexicano, el poder no depende solo de cargos, depende de redes, de recursos, de lealtades financiadas, de capacidad de movilización. Y al atacar los activos, Sheinbaum no solo debilita a Moreno como individuo, debilita todo el ecosistema que lo sostiene. Eso cambia completamente la dinámica del juego. Primero, porque reduce el tiempo de reacción del adversario, sin recursos. No hay defensa jurídica sólida. Sin recursos, no hay capacidad de negociación. Sin recursos,
No hay margen para construir alianzas de emergencia. Segundo, porque envía una señal preventiva al resto del sistema. No es solo Moreno el que está siendo observado, son todos los que operan bajo lógicas similares, todos los que han dependido históricamente de la impunidad como mecanismo de protección. Y tercero, porque redefine el concepto mismo de poder político. Sheinbaum está introduciendo una idea peligrosa y al mismo tiempo efectiva, que el poder puede ser desmontado antes de que el juicio termine, que el castigo no empieza con la sentencia, sino con la intervención. Pero esta estrategia no está exenta de riesgos, porque cuanto más agresiva es la combinación de frentes, más delgada se vuelve la línea entre justicia y control político. Y esa percepción puede volverse en contra del propio gobierno si no se maneja con precisión. Por eso, la sincronización es fundamental. El frente legal avanza para justificar. El frente ejecutivo avanza para impactar. Uno construye narrativa institucional. El otro genera efectos reales inmediatos. Y juntos crean una sensación de inevitabilidad. Esa es la verdadera jugada. No solo acorralar, sino hacer sentir que no hay salida. Pero hay otro elemento aún más profundo: el timing. Sheinbaum no lanza esta ofensiva en cualquier momento. Lo hace cuando su capital político aún es alto, cuando la oposición está fragmentada, cuando el PRI atraviesa su punto más débil en años y cuando el discurso anticorrupción sigue teniendo respaldo social. Eso no es coincidencia, es cálculo, porque ejecutar una operación de este calibre requiere no solo poder institucional, sino condiciones políticas favorables. Y esas condiciones no duran para siempre. Aquí es donde el caso Moreno deja de ser un expediente. Se convierte en un experimento político, un ensayo de hasta dónde puede llegar el nuevo gobierno en su intento por redefinir las reglas del sistema. Si funciona, se consolida un modelo. Si falla, se abre una crisis. Y en ese punto, la figura de Claudia Sheinbaum deja de ser solo la de una presidenta en funciones y pasa a ser la de una estratega que está poniendo a prueba los límites del poder en México. Pero toda estrategia tiene consecuencias. Y algunas de esas consecuencias ya empiezan a aparecer. Las consecuencias ya no son una proyección, son visibles y empiezan a expandirse más allá del caso de Alejandro Moreno. El primer efecto es inmediato: el aislamiento político se convierte en una realidad irreversible. Moreno ya no solo enfrenta acusaciones, enfrenta abandono. Y en política, ese es el golpe más difícil de revertir. Dentro del PRI, las fracturas se profundizan. Las figuras que antes sostenían el equilibrio interno ahora recalculan su posición. Algunos ven en la caída de Moreno una oportunidad para reconstruir el partido. Otros simplemente buscan sobrevivir al impacto. Pero casi nadie está dispuesto a arriesgar capital político por defenderlo. Y eso confirma algo clave para la estrategia de Claudia Sheinbaum. El adversario ya no es un bloque. Es un conjunto de piezas desconectadas. Esto reduce la capacidad de respuesta del PRI a niveles críticos. Sin cohesión, sin liderazgo fuerte y con recursos debilitados. El partido entra en una fase de vulnerabilidad estructural. Y en ese escenario, cada movimiento del gobierno tiene un efecto amplificado. Pero el impacto no se queda ahí. Se extiende al resto del sistema político. Gobernadores, exfuncionarios, líderes partidistas, todos observan el caso como una señal, y esa señal es inquietante, porque rompe una lógica que durante décadas parecía estable: la idea de que ciertos niveles de poder garantizaban protección. Hoy, esa idea se tambalea, y eso genera dos reacciones simultáneas. Por un lado, hay quienes buscan adaptarse, ajustar sus estrategias, reducir exposición, reconfigurar alianzas. Por otro lado, hay quienes empiezan a percibir esto como una amenaza directa, como el inicio de una dinámica que podría alcanzar a más actores, y esa percepción puede escalar.
Porque si el proceso contra Moreno se consolida como exitoso, el precedente será inevitable. Y con él, la expectativa de que otros casos sigan el mismo camino. Ahí es donde la jugada de Sheinbaum adquiere una dimensión mucho más amplia. No se trata solo de castigar un caso emblemático, se trata de redefinir el costo de la corrupción dentro del sistema político, de transformar el cálculo que cada actor hace sobre riesgo y beneficio, y ese tipo de cambio no ocurre sin resistencia. Ya comienzan a surgir narrativas que intentan reinterpretar lo que está pasando, voces que hablan de persecución política, de uso selectivo de la justicia, de concentración de poder. No son mayoritarias, pero existen y pueden crecer si encuentran terreno fértil. Sheinbaum lo sabe. Por eso necesita mantener el equilibrio entre contundencia y legitimidad, avanzar sin parecer excesiva, golpear sin perder respaldo, porque en este punto, la percepción es tan importante como los hechos. Pero hay un elemento adicional que eleva aún más el impacto del caso. El plano internacional, inversionistas, organismos, gobiernos extranjeros, todos observan cómo México maneja este proceso. Y lo que está en juego no es solo la imagen del país, es la confianza en su sistema institucional. Si el caso se percibe como una aplicación firme de la ley, el beneficio puede ser significativo. Refuerza la idea de un Estado que combate la corrupción desde las altas esferas. Pero si se percibe como una operación política, el efecto puede ser el contrario. Y esa es la línea que Sheinbaum debe caminar con precisión. Porque cada decisión, cada declaración, cada acción, suma o resta credibilidad. Mientras tanto, el tiempo sigue avanzando. El 30 de abril se acerca. El margen de maniobra se reduce. La presión aumenta. Y lo que parecía un caso más, se convierte en un punto de inflexión. No solo para Alejandro Moreno, no solo para el PRI, sino para todo el sistema político mexicano. Y lo que ocurra después podría cambiar las reglas del juego de forma definitiva. El desenlace ya no es una posibilidad lejana, es una inevitabilidad que se acerca con cada día que pasa. Porque cuando el reloj político, el frente legal y la presión ejecutiva avanzan en la misma dirección, el margen para revertir el resultado se vuelve prácticamente inexistente. Y eso es exactamente lo que Claudia Sheinbaum ha logrado construir: una sensación de cierre, de final anunciado, de proceso sin retorno. Pero aquí está el punto más importante. Esto nunca fue solo sobre Alejandro Moreno. Fue y sigue siendo sobre el mensaje. Un mensaje dirigido a toda la clase política mexicana. Un mensaje que redefine los límites, que cuestiona las viejas certezas, que rompe con la lógica de protección que durante décadas sostuvo a muchos actores en el poder. Y ese mensaje es claro: nadie es intocable. Ahora bien, la pregunta que queda en el aire es mucho más compleja. ¿Estamos viendo el inicio de una nueva etapa institucional o el comienzo de una concentración de poder más agresiva? Porque ambas cosas pueden coexistir, y la diferencia entre una y otra no está en el discurso. Está en la consistencia con la que se aplique esta lógica en el futuro. Si el caso de Moreno se convierte en un estándar, si la ley se aplica con el mismo rigor a todos los actores, entonces Sheinbaum habrá logrado algo histórico: cambiar las reglas del sistema desde dentro. Pero si este caso queda como un episodio aislado, como una acción selectiva, entonces el efecto será distinto. Se interpretará como una herramienta política, no como una transformación estructural. Y ahí es donde se define el verdadero legado de esta operación. Mientras tanto, las consecuencias inmediatas siguen su curso. Si el desafuero se aprueba, el proceso judicial se activará de forma automática. Las restricciones migratorias, la posible orden de aprehensión, la probabilidad de prisión preventiva, todo ocurrirá en cuestión de horas, no de semanas. El cambio de estatus será brutal. De líder político nacional acusado frente a un tribunal, y ese contraste es precisamente lo que amplifica el impacto del caso.
porque no solo muestra la caída de un hombre, muestra la velocidad con la que puede desmoronarse una estructura de poder cuando pierde sus pilares. Ahora bien, si has llegado hasta aquí, hay una pregunta que vale la pena hacerse. ¿Este caso marcará realmente el fin de la era de impunidad en México o será solo una excepción dentro de un sistema que aún no termina de transformarse? Déjamelo en los comentarios. Quiero saber cómo lo estás interpretando tú. Porque lo que está ocurriendo ahora no es solo una noticia, es un momento de definición. Y entenderlo hoy puede ser clave para anticipar lo que viene después. Claudia Sheinbaum ha movido una pieza importante, pero el tablero sigue en juego. Y lo que ocurra en los próximos movimientos podría cambiar la historia política del país.